Bien, querido hermano y amigo, en esta mañana te invito a compartir una meditación en la palabra del Señor. Te invito a leer en el Evangelio de San Lucas para comenzar, el capítulo 4, los versículos del 16 al 21. San Lucas 4, del 16 al 21 dice así la palabra del Señor. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro lo dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. La primera parte que quería compartir con ustedes, tengo escrito aquí para llevar un orden esta meditación en el día de hoy. Luego de que Jesús vuelve del desierto, pasados 40 días, y fue tentado por Satanás, viene a Nazaret a una sinagoga. Y allí les dice a los presentes que en ese momento, allí se había cumplido lo que estaba escrito en ese libro, que era un rollo, por supuesto, porque cuando habla de libro es un rollo, ¿no? Era una profecía. Él se habría criado, es decir, que todos le conocían, todos los que estaban allí. Y esa profecía era que el Espíritu del Señor estaba sobre él, lo cual tiene un propósito, ya que allí se le delega una autoridad. Allí comienza su ministerio, comienza a hablar, a moverse en diferentes lugares. Desde ese momento el Señor no cesaría de realizar distintas actividades y de enseñar, exhortar y realizar milagros. Comienza su ministerio. Si en la Biblia hay alguien que vemos era diligente, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es preocupante a veces ver la pasividad o el aburrimiento de algunos cristianos. Es incomprensible que un cristiano esté aburrido o desganado, primero porque para leer y estudiar la Biblia en profundidad se necesitan muchos años. Segundo, en oración. Tercero, en evangelizar. No nos daría la vida para poder llegar a tantas almas que se están perdiendo. Por eso es inadmisible que un verdadero renacido diga: estoy tan aburrido. Y lo escucho bastante seguido. Por eso, si estás aburrido, lee la Biblia. Si ya la leí, entonces ponte a orar. Si ya oraste, agarra unos tratados y ponete a repartir tratados y a hablar con la gente. O evangelizar. El aburrimiento seguro se te va a pasar. Siempre hay algo para hacer para el Señor. Visitar a un hermano, asilos de ancianos, etcétera, etcétera. Tantas cosas para hacer. El Espíritu Santo es quien nos redarguye para actuar y hacer lo que el Señor nos ha mandado. Dejemos los celulares, la televisión, las redes sociales, que se nos está yendo la vida en esto. Dejemos de consumir pavadas, todas con intereses creados por Satanás, a través de cosas que nos atrapan, y pongámonos a trabajar para el Señor, en su obra. La mies es mucha y los obreros son pocos, dice la palabra del Señor. El Señor Jesús demuestra que Él era muy diligente. Y pueden pensar: ¿y en qué momento oraba? Lee la Biblia y vas a descubrir que nos dice la palabra que Él se pasaba la noche orando. ¿Y en qué momento descansaba? ¿En qué momento dormía? El Padre le daba la fuerza para seguir. A veces, cuando no tenemos fuerza, el Señor renueva nuestra fuerza y el Señor es quien nos ayuda. Si nos vamos a desgastar, hagámoslo sirviendo a nuestro Señor, no en el mundo, no en las cosas del mundo, y verán cómo el Señor nos va a ayudar. Pongámoslo en acción. Probémoslo, es un ejercicio. Entonces vemos que comienza el ministerio del Señor, el cual ejercía con autoridad. Cuando el Señor hablaba, lo hacía con autoridad, con firmeza, con seguridad. Sus palabras impactaban en los que lo escuchaban.
¿Ustedes se imaginan estar en un sermón del Señor? Una vuelta hablé de esto y me puse realmente a llorar pensando si entraba el Señor en ese momento a la congregación. ¿Cuántas cosas tendríamos, no, para decirle? Él nunca diría, quizá, a lo mejor, puede ser, que nada de eso. El Señor era contundente. Eso es así, es así y es así. Y el que lo haga recibirá esto, esto y esto. Él hablaba claro, él no tenía dudas de lo que decía, porque todo lo que decía venía de su Padre Celestial. Si nosotros leemos San Mateo, los capítulos 5 al 7, vamos a ver cómo el Señor habla en el famoso Sermón del Monte y da varias bienaventuranzas. Dice, bienaventurados, dichosos, alegres, estos hombres y mujeres que ponen en práctica todas estas cosas. Y comienza a dar una serie de enseñanzas extraordinarias donde la gente se queda sorprendida de lo que él está enseñando. Cuando finaliza este sermón dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, ¿sí? Después que da toda esa enseñanza, en San Mateo 7, 28 y 29, vamos a leerlo, ¿sí? San Mateo 7, 28 y 29, dice así la palabra del Señor. Y fue que como Jesús acabó estas palabras, la gente se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sí? Dice que con qué autoridad nos hablaba, y si bien no estuvimos, tenemos la palabra escrita que nos dice cómo se manifestaba y cómo en esta palabra traía libertad, descanso. Por eso él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo soy la verdad, yo soy la vida, no hay otro. Él le hablaba a la gente para que se acercara. Fíjense cómo él, con solo 12 años, antes de comenzar su ministerio, sus padres lo habían perdido, ¿recuerdan? Lo estaban buscando y se lo habían olvidado. ¿Y dónde estaba? En Jerusalén, en una fiesta muy importante. Y luego de 3 días sus padres terrenales llegaron a Jerusalén, Jesús y María lo buscaron y estaba en el templo con los ancianos sacerdotes, con los hombres que tenían mucha sabiduría y conocimiento, los que se sorprendían de ver a este jovencito de 12 años cómo hablaba, cómo se expresaba. No solo enseñaba con autoridad, sino que él además tenía en él algo que demostraba esa autoridad. ¿Y quién lo descubrió? Un centurión. Ese centurión que tenía un criado enfermo y le dijo al Señor que él podría sanarlo. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y el centurión le dijo que no era digno de que él entrara a su casa y que con solo hablar el mozo sería sanado. Este gentil reconoció la autoridad sanadora de nuestro Señor a tal punto que el Señor dice, en Israel he hallado tanta fe. Y si automáticamente el criado fue sanado con solo este acto de fe y por supuesto la autoridad del Señor Jesús. Este hombre tenía tal fe que le dijo al Señor, di la palabra. Sabía que aunque su criado estaba en otro lado, ¿sí? Porque estaba lejos, el poder de la palabra del Señor sería suficiente para sanarlo. Yo no sé cuántos de ustedes tienen esa fe, de decir, aunque mi familia, aunque mis seres queridos, aunque lo que esté aconteciendo o pasando esté al otro lado del mundo, sé que el Señor va a hacer la obra milagrosa. Porque sé que el Señor tiene la autoridad y el poder para hacerlo. Y esa autoridad en la sanidad se manifestó en distintas áreas. Por ejemplo, en el capítulo 8, ¿no?, de San Mateo, capítulo 8 de San Mateo, 1 al 3 dice, y como descendió del monte, le seguían muchas gentes, y he aquí un leproso vino y le adoraba diciendo, Señor, si quisieres puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús su mano le tocó diciendo, quiero, sé limpio,
y luego su lepra fue limpiada. Cuando cura a un leproso, ¿no? Solo con tocarlo lo sanó. Además que demostró que tocaba a un leproso y no se contagió, sino que lo sanó. El Señor no es contagiado por los demás, sino que los demás son contagiados por el Señor. En otra ocasión, ¿no? San Mateo 9:18, nosotros leemos San Mateo 9:18. Aquí leemos, hablando él estas cosas a ellos, he aquí vino un principal y le adoraba diciendo, mi hija es muerta, poco ha, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Un principal de la sinagoga, que era Jairo, ¿sí?, le pide al Señor que sane a su hija. Debemos recordar que cuando leemos los evangelios en esa época, había un edicto dictado por parte del César, a través del cual no se podía decir que uno hablaba en nombre de Jesús o era seguidor de Jesús, ¿no? Y esto los judíos, sobre todo religiosos, lo respetaban y cumplían al pie de la letra. Pero aquí viene el principal de una sinagoga y le adoraba, sin importarle el cargo que él tenía, sino solo confiando en el poder del Señor y en que la vida, hay veces que la situación que se nos presenta y ocurre es tal que no me importa perder lo que tengamos, ¿no?, que perder con tal de que el Señor sea glorificado en nuestras vidas. Lo más valioso es la obra del Señor. Y este hombre se expuso delante de todos los que estaban allí, le pidió fuera a su casa y el Señor le dijo que iría. Qué fe, ¿no? Y mientras iban ocurre otro suceso extraordinario, maravilloso, ¿se acuerdan? Iba Jesús y sus discípulos y una mujer enferma de flujo de sangre, hacía ya 12 años, llegó por detrás, tocó el vestido del Señor, la franja del vestido, dice en Mateo, porque ella pensaba, si solo toco el vestido seré salva. Ella había gastado su plata, su hacienda para curarse, y todo fue en vano. Pero creyó en el Señor, que el Señor podía hacer el milagro en su vida y curarla. Y habrá, hermanos, en nuestra vida momentos en los que nosotros nos encontraremos así, ya casi sin esperanza, desanimados, desesperados. Pero vemos aquí que el médico por excelencia es quien tiene la única y la última palabra. Y el Señor se dio vuelta buscando a quien la había tocado, y los discípulos hacían lo que cualquiera de nosotros haría en su lugar, ¿no? Maestro, la compañía te aprieta y oprime. San Lucas 8:45 está hecho y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Y él le responde, me ha tocado alguien porque ha salido virtud de mí. Fíjense, ¿no? Esta mujer seguramente se arrastró por el piso para llegar al Señor y tocar su vestido. Cuando le vio, el Señor temblando se postró y le declaró que al tocarle había sido salvada. Y Jesús le dijo, anda, tu fe te ha salvado, ve, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta mujer no esperaba una palabra, solo tocarle y ser sanada por la fe en Jesús. Aquí vemos cómo puede obrar la fe de una persona, aunque toda la marea de acontecimientos estén en nuestra contra, aunque ya no demos más, si tenemos fe, la mano de Dios se verá en nuestras vidas obrando. Luego, cuando sigan a Jairo, le vienen a informar que su hija había muerto y que no lo molestase al maestro, después del techo de la mujer. Pero Jesús le dijo a Jairo, no temas, cree solamente y serás salva. Y yendo a su casa, echa a todos afuera, ¿sí? Solo le pide a Pedro, a Juan, a Jacobo y a los padres de la chica que se queden, y se burlaban de él diciendo que estaba muerta. Jesús echa al resto, porque si hay una cosa que a él no le gusta, es la incredulidad. Lean en la Biblia y van a ver que donde hay incredulidad, él los sacaba a los incrédulos, ¿no? O se iba de él. Cuando estaban dentro, toma de la mano a la muchacha, le dice en San Lucas, ¿no? Y le dice, levántate y anda. Entonces, con esa autoridad de nuestro Señor, esta palabra hace que ella se levante y dice que le den de comer. ¿Y quiénes son los que vieron el milagro? Aquellos que tenían fe en el poder del Señor.
Porque los que tienen fe son los que testifican, pero aquellos sin fe no pueden dar testimonio de nada. En otra oportunidad vemos un ciego de nacimiento y los discípulos le dicen al maestro, ¿quién pecó, él o su padre? Y el maestro les dice, no es cuestión de quién pecó, él ha nacido ciego para que la gloria de Dios se manifieste en él, y él lo sanó. Él buscaba hombres y mujeres que tuvieran fe. Si estás pasando por una situación de temor o de miedo, eso es incredulidad, es falta de fe. Pídele al Señor que te dé fe. Porque cuando tú tienes fe, sabes que el Señor va a ser quien tome el control, sea cual fuese la situación por la que estás pasando. Jamás tengas temor, porque el temor paraliza, pero la fe aviva, y hace que busquemos la voluntad de Dios y que la hagamos. Entonces, vimos que el Señor hablaba con autoridad, que sanaba con autoridad. Y ahora veremos otro caso en el que la autoridad del Señor se manifiesta. Leemos San Marcos, ¿sí? 11, San Marcos, buscamos en San Marcos 11 del 23 al 27, San Marcos 11, 23 al 27 dice así, y cuando estuviereis orando, perdonad si tenéis contra alguno, a ver si es San Marcos, sí, San Marcos 11, 23 al 27. En realidad no es, bueno, 10, en realidad no es, aquí me equivoqué yo, bueno, es el pasaje de los demonios, ¿no? Cuando Jesús echa a los demonios, perdón, estoy diciendo mal yo, Marcos 1, del 23 al 27, disculpen, del 23 al 27 dice, y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces, diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le riñó diciendo, enmudece y sal de él. Y el espíritu inmundo, haciéndole pedazos y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se maravillaron de tal manera que inquirían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con potestad aún los espíritus inmundos manda y le obedecen? Fíjense que los demonios reconocen quién es el Señor. Los demonios reconocen en Jesús algo que ni los escribas ni los fariseos reconocían. Qué ciegos estaban que no reconocían lo que aquel espíritu inmundo revelaba. Las Escrituras dicen que los demonios creen y tiemblan. El hombre es el único que es tan soberbio que se le da la espalda a Dios, ¿no? En el versículo 28, ellos preguntan, ¿qué doctrina es esta? Porque ellos no vivían la palabra, no la ponían en práctica. Y lo mismo pasó con sus discípulos, con el joven lunático, ¿no? San Marcos 9, 17 al 19, San Marcos 9, 17 al 19 dice, y respondiendo uno de la compañía dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le despedaza, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo a él les dijo, oh generación infiel, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmele. Y entonces ahí ¿no? Él habla, dice que largaba espumarajos, ¿no? Que crujía los dientes, y los discípulos con su propia fe no lo pudieron sanar. Y el Señor le preguntó si creía al Padre. Y yo hoy te pregunto a ti, ¿tú crees que el Señor puede hacer una obra en tu vida? ¿Que puede hacer que tu vida cambie y que tengas un verdadero y genuino encuentro con el Señor? Porque dice el Señor, para el que cree, todo es posible. Y si esto aún no te alcanza, recuerda al endemoniado gadareno. Jesús
con sus discípulos fueron en un barco hacia una ciudad llamada Gadara, y allí había un hombre que andaba por los sepulcros y que andaba por la ciudad atormentando a todos. A tal punto era esto que rompía las cadenas que le ponían, y cuando vio venir al Señor salió a su encuentro y postrándose exclamó: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ruégote que no me atormentes. Y Jesús le preguntó qué nombre tenía, y le contestó: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Una legión, sabemos, es entre 4.200 y 6.000 soldados, ¿sí?, en la época de Jesús. Y los demonios le rogaban que no los mandase al abismo. ¿Y cuántas veces escuchamos a personas ignorantes decir: a mí me da lo mismo ir al infierno? Y los demonios piden que lo deje entrar en un hato de puerco, unos 2.000, ¿no? Y los dejó entrar, y los puercos se precipitaron por un despeñadero, ¿no?, y se ahogaron en el lago, y el hombre, ahora estando ya libre, quiso ir con Jesús. Todo el lugar vio y tuvo temor y le pidió que se fuese. Y el Señor le dijo: no, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y así lo hizo en toda la ciudad. Este hombre testificó, ¿no?, de lo que había hecho el Señor por él. Es increíble que la gente de la ciudad no quiso que el Señor se quedase, porque le dieron más valor a los cerdos que un hombre que se pudo librar después de tanto tiempo de aquello que lo atormentaba. Y somos así, le damos más importancia muchas veces a las cosas materiales que a las espirituales. Este hombre fue a través de las 10 ciudades que formaban la región, porque Gadara era una parte de una región, a contar las cosas que Dios hizo por él. ¿Y tú, querido hermano, estás dispuesto a contar cuán grandes cosas ha hecho Cristo en tu vida? ¿Cuántas bendiciones recibes de Él a diario? ¿Cómo contesta tus oraciones? ¿O te avergüenzas de ser cristiano, de seguir a Cristo y de confesar con tus labios que Él te salvó para toda la eternidad? ¿Te da vergüenza hablar de Cristo? Podríamos estar toda la tarde, toda la mañana hablando de los milagros y de la autoridad del Señor, cuando su discípulo le ordenó que tiraran las redes y ordenó a los peces, ¿no?, que se metieran en ellas, y el barco parecía que se hundiría y reventarían las redes de tantas peces, ¿no? O cuando el Señor tuvo hambre, vio una higuera con hojas, ¿no?, señal de que tenía fruto, y al acercarse vio que la higuera no tenía fruto e hizo que se secara. Porque el Señor no quiere que vivamos de apariencia. Dice: por sus frutos los conoceréis. Dios quiere que le agrademos y que comencemos a dar fruto. Para ello debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Querido hermano y amigo, esta era la meditación que quería compartir contigo en este día. ¿Y qué vas a hacer? ¿Estás dispuesto a reconocer esa autoridad del Señor Jesús que obra en tu vida, dejarlo obrar en tu vida, contarle al mundo cuántas cosas ha hecho por ti, cuántos milagros ha hecho? ¿Crees realmente, tienes fe en el Señor Jesús y en la obra salvadora del Señor, que murió en una cruz para deshacer tus pecados? Y estamos cómodamente instalados en nuestra casa en vez de predicar el Evangelio. ¿Cuántas veces falto de fe? Como le dijo a ese principal, como leímos y recordamos esa historia tan conocida, que no había encontrado tanta fe en Israel como ese hombre. ¿Y tu fe flaquea? Te invito en esta mañana a que te pongas a cuenta con el Señor si está flaqueando tu fe, y que realmente confíes en el poder del Señor y en la autoridad que Él tiene para hacer una obra verdaderamente en tu vida. Que el Señor te bendiga. Padre y Señor nuestro que estás en el cielo, una vez más te doy las gracias por este día precioso en el cual nos has permitido meditar en tu palabra, en tus asuntos, las cosas verdaderamente importantes. Te pido que nos ayudes
a través del Espíritu Santo que mora en nuestro ser, si somos realmente renacidos, que puedas tocar nuestra vida, nuestra fibra más íntima para poder tener fe en la obra salvadora de nuestro Señor Jesús, que ha demostrado con poder que hasta los demonios temblaban. Y nosotros tantas veces flaqueamos por cosas que son estúpidas de resolver, que no hay nada imposible para ti, sin embargo flaqueamos por cosas que son inútiles de hacernos problemas, pero somos nosotros y nuestra vieja naturaleza que aflora. Ayúdanos a serte fieles en este último tiempo, a contar las maravillas y bendiciones que haces día a día a través de tu misericordia y de tu poder que se manifiesta en cada una de nuestras vidas. Que podamos servirte con alegría, que podamos contarle al mundo cuán grandes cosas has hecho por cada uno de nosotros. Gracias por ser mi Padre Celestial, gracias por Jesús que vino a este mundo a morir por mí y a deshacer todos mis pecados y a rescatarme de la perdición eterna. Que todo aquel que esté escuchando pueda también estar presente, teniéndote presente en su vida, que haga una obra en cada uno de nosotros para poder velar y orar en todo tiempo, en este último tiempo, estando rendido a tus pies y a la obra redentora de nuestro Salvador. En el nombre del Señor Jesús dejo todas estas cosas en tus manos, invocando el perdón de mis faltas y pecados, en el nombre precioso de mi Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor te bendiga.